Diseño de un sistema de monitoreo de datos para cultivos de interior. Integrantes: Cecilia Cateri Correa Quirós, Guillermo Andrés Cosi Iglesias y Ricardo Lázaro Sánchez. Los objetivos para el proyecto son el monitoreo de datos, tanto temperatura, humedad relativa y humedad de suelo, en un ambiente cerrado, control de temperatura y humedad relativa, monitoreo de forma remota de los datos obtenidos y la descripción del ambiente monitoreado mediante las estadísticas sobre los datos obtenidos. El proceso por el que funciona el proyecto comienza con los sensores, tanto de temperatura, humedad relativa y humedad de suelo, que dan datos al microcontrolador, que podría ser un Arduino. Este microcontrolador procesa los datos y de acuerdo a eso da órdenes a los actuadores, que en este caso son extractores de aire, ventiladores y luces ultravioleta. La comunicación se hace mediante el módulo ESP32, que nos sirve para la interfaz gráfica, para el monitoreo de datos de forma remota, el cual se hace mediante la aplicación ThinkSpeak, que puede ser utilizada desde computadoras y desde teléfonos. Hablaremos ahora sobre los materiales empleados. Sensor de humedad de suelo FC28. El sensor de humedad de suelo FC28 permite medir de forma sencilla la humedad del suelo por medio de dos electrodos resistivos y es ideal para monitorizar el nivel de humedad de las plantas y así recordar cuándo deben ser regadas. Sensor de temperatura y humedad DTH11. El DTH11 es un sensor digital de temperatura y humedad relativa de bajo costo y de fácil uso. Integra un sensor capacitor de humedad y un termistor para medir el aire circundante y muestra los datos por medio de una señal en el pin de datos. Es utilizado en el control automático de temperatura, aire acondicionado, monitoreo ambiental en agricultura y más. Módulo Node MCU32 ESP32 Wi-Fi. Es una placa de desarrollo usada para prototipar rápidamente proyectos con IoT. Con la plataforma ESP32 posee conectividad Wi-Fi y Bluetooth. Display alfanumérico LCD 1602. Posee 2 filas y 16 columnas de dígitos alfanuméricos. Voltaje de operación de 5 voltios. Lámpara de luz LED de espectro regulable. Proporciona una luz de espectro regulable desde los 380 nanómetros hasta los 780 nanómetros. Es adecuada para varias etapas de crecimiento de varias plantas de interior como germinación, crecimiento, floración y fruta. Presenta un sistema de eliminación del calor que consiste en un ventilador y un disipador de calor de núcleo de cobre. Esto permite que la bombilla funcione a alta temperatura. Su rango de funcionamiento es de 20 a 50 grados Celsius. El papel milar. Excelente resistencia a la humedad y a la mayoría de los productos químicos, no se vuelve frágil con el tiempo y permite la reflexión de la luz con una gran uniformidad. Poliestireno expandido, ideal para aislar térmicamente muros, cubiertas inclinadas, cubiertas planas y pisos. Se puede utilizar en diferentes espesores en función del grado de aislación térmica que se desee obtener en los distintos elementos constructivos. Ventilador, ayuda a controlar la temperatura y humedad en el invernadero. El voltaje de alimentación es de 12 voltios y la corriente que necesita es de 22 amperios. Extractor de aire. Está compuesto por un ventilador conectado a un motor que le transfiere el movimiento. Tiene dos funciones principales: eliminar el exceso de humedad, lo cual puede provocar el deterioro de los espacios y prevenir la aparición de moho. Estructura de la maqueta. Ahora procederemos a explicar cuál fue el proceso que seguimos. Estructura inicial. Partimos considerando una superficie para nuestro cultivo de interior. Para este caso, nosotros consideramos una superficie de 60 por 60 centímetros y con base a ello es que se realizaron los demás cálculos para saber la altura y los demás parámetros que vamos a necesitar para nuestro armario, tanto como iluminación y ventilación. La estructura fue hecha de listones de madera, los cuales se fueron sujetados con ángulos de metal y tornillos para que esta estructura sea lo más firme posible. Luego, a las paredes, en la parte externa se les puso triplay y en la parte interior fue que se puso el poliestireno expandido o también comúnmente conocido como Tecnopor.
desde la parte interna fueron recubiertos con el mylar para así poder darles una superficie reflectante. Ventilación y filtros. Se instaló un extractor en la parte superior y 2 intractores a los costados en la parte inferior. Esto dado que el aire circulante va a ingresar frío por la parte inferior y saldrá caliente por la parte superior. El cálculo que hicimos para la circulación del aire nos dio como resultado un extractor de 80 metros cúbicos por hora y 2 intractores de 12 voltios de 9 centímetros. Además también se le colocaron a los intractores un par de filtros para poder así evitar el paso de polvo y cualquier otro agente contaminante al sistema de cultivo. Iluminación. También se calculó la potencia de los luces LED para el espacio de cultivo, así como también la altura a la que este debe estar ubicado. La potencia que nos dio como resultado del cálculo fue de 600 watts y la altura en este caso va a empezar como una altura de 1 metro, la cual va a ir variando de acuerdo a la necesidad de la etapa de cultivo. El desplazamiento. Para el desplazamiento del sistema de cultivo se utilizaron 4 ruedas, las cuales se pueden detener a través de unos cuantos frenos mecánicos. Desarrollo del proyecto. Vamos a mostrar aquí el código utilizado y los pasos a seguir. Primero definimos las librerías que vamos a utilizar. Tenemos DHT y Adafruit Sensor, que nos servirán para obtener los valores de temperatura y humedad para el sensor DHT. También incluimos la librería ThinSpeak y Wi-Fi. Luego definimos los pines y el tipo de sensor que utilizaremos, que será el DHT11. Y definimos también dónde estará ubicado el pin del sensor de humedad de suelo. También definimos el ID y el password de la red Wi-Fi, el canal, el ID del canal, el Write API del canal y también definimos el cliente. Dentro de la función Voice Setup vamos a enviar la información, empezar enviando la información por el puerto serial y inicializamos el sensor, inicializamos la red Wi-Fi, evaluamos que esté conectado, inicializamos también la conexión ThinSpeak. Luego para la función Void Loop vamos a almacenar las lecturas tanto de humedad, de temperatura en cada una de sus variables. Vamos a determinar los campos que usaremos en el ThinSpeak, que son 3 campos por las 3 variables que usaremos. Y también coincidimos, entonces, acá está leyendo la temperatura. Evaluamos que no haya errores al conectar el sensor y enviamos los datos al ThinSpeak. Aproximadamente lo determinamos cada 20 segundos, por eso el delay de 14.000 baudios. Luego imprimimos finalmente cada una de las variables que deseamos visualizar, la humedad, temperatura y la humedad de suelo. Ahora vamos a observar los resultados. Aquí tenemos una de las pruebas que hicimos, primero de los datos obtenidos por el monitor serial y que confirmaban el envío de los datos al ThinSpeak. Y luego vamos a observar las gráficas obtenidas para cada variable, ¿no? Temperatura, humedad y humedad de suelo, ya dentro de la plataforma ThinSpeak. Aquí vemos el sistema funcionando. En la parte de aquí está el sensor de humedad del suelo y acá tenemos el sensor de humedad y temperatura relativa. Estos de acá son los paneles LED, tienen para funcionamiento de floración y también funcionamiento para crecimiento. Ahorita se encuentra activadas tanto de crecimiento como de floración. Aquí desactivo floración y únicamente tendré el espectro para crecimiento, o si es que solamente quiero que den flores, tengo aquí el espectro para floración. Luego acá en la parte baja tengo dos intractores donde está ingresando el aire a través de un par de filtros. En este momento se encuentra destapado para poder mostrar todo lo que contiene el sistema, porque este sistema tiene una tapa, la cual está allá, las cuales son para cerrar y mantener todo esto correctamente aislado. Por este lado tenemos al extractor de aire, el cual va retirando el aire que se va calentando en la parte interior, y aquí tenemos el SP32
y también estas partes de acá son del sensor de humedad. Todo eso de acá, lo que son las luces y el ESP32 están conectados acá a través de la corriente directa de 220. Acá arriba podemos ver también el ThinkSpeak que nos está recibiendo los datos a través de internet, y también los podemos ver aquí a través del teléfono. Igualmente están recibiendo. Esos son los datos más actuales ahorita, tal cual como tenemos también en la computadora. Y esto sería todo el sistema ahorita funcionando. Conclusiones. Se logró monitorear los datos de temperatura, humedad relativa y humedad de suelo utilizando el Arduino como microcontrolador. Además, se pudo monitorear de forma remota los datos obtenidos utilizando la conexión Wi-Fi del módulo ESP32 y conectando con la plataforma ThinkSpeak, que no solo permitió el monitoreo de los datos, sino también muestras de los gráficos estadísticos. Recomendaciones para la mejora del proyecto planteado son diseñar una aplicación personalizada donde se pueda tener acceso rápido desde un dispositivo móvil, y en esta se puede incluir una función para el control por señal de voz. Además, considerar el control de la luminosidad y considerar el riego de las plantas y el suministro de nutrientes.